hablemos un poco, usted lo conocemos desde sus investigaciones tenaces y profundas sobre la parapolítica, sobre el aparato del poder en Colombia. ¿Cómo es entrar al tema de la novela? O sea, ¿cómo es decir, bueno, ya voy a dejar de analizar, digamos, la realidad y no voy a construir una ficción, por supuesto, con mucho la realidad? ¿Cómo es ese paso y cuáles eran los propósitos con esta novela que pues recién publica? He estado diciendo en estos días que, porque lo recordé mucho, y es una frase de Alejandro Dumas, que él dice que los escritores de ficción pueden matar a los historiadores porque los escritores de ficción pueden construir personajes de carne y hueso, con todas sus angustias, sus amores, sus dolores. En cambio, los historiadores se basan mucho en los hechos, en las acciones de los personajes, en las decisiones que toman, en su historia pública. Y siempre, pues cuando hacía trabajos académicos, siempre pensaba en esa frase de Dumas, y en algún momento decidí, oiga, voy a volver estos personajes que los he trabajado tanto desde la investigación periodística y la investigación académica en personajes de ficción, para tratar de explorar en ellos otras facetas que no puedo explorar en la vida investigativa académica, porque uno siempre, pues, para contar las historias de los personajes y las historias de la vida nacional en libros académicos o en columnas o en ensayos, pues tiene que basarse en acciones y hechos y decisiones que sean fácticos, que sean demostrables, que las fuentes sean muy nítidas y las referencias históricas sean muy claras. Entonces, esto, pues para mí es muy importante porque pues me da mucha libertad. Y lo que he descubierto es que son más ricos, digamos, más completos los personajes hechos desde la ficción que los personajes que he estudiado en la vida académica, que son muchos, y en la vida política. Y otra cosa, que en eso quería que es muy importante, hay una vida oscura de los personajes de la política colombiana, de las mafias, por supuesto, que no es posible muchas veces contarla en la vida académica. Y esa vida oscura, que a veces se la cuentan a uno en muchos lugares, la gente, pues no la puede a veces hacerla, digamos, contarla, digamos, mediante los libros académicos o los ensayos, y aquí le permite a uno contar ese mundo sumergido que tienen todos los personajes de la vida política. Y entonces he estado muy contento, de verdad, escribiendo este libro y que los lectores lo disfruten. Por supuesto, en La sombra del presidente, a mí me llama mucho la atención por lo que usted está diciendo, León, de que se permite tocar a personajes históricos y a contar quizás, es irónico, ¿no? Poder contar la verdad justo cuando está contando una ficción. Y si uno tuviera que contarle a una nueva generación, y usted es un hombre del 55, modelo 55, y me corrige si no, poderle contar esa historia que le tocó vivir también, y como testigo también de todas esas guerras donde narcos, mafias y políticos se combinaban. ¿Usted qué documentos les daría? O sea, ¿cómo entonces usted viene de aquí a decir que los documentos académicos y que quizás la verdad que se conoce pues no es una verdad real y que quizás deberíamos es trazar un poquito desde la ficción, un poquito desde otros relatos? ¿Cómo entablar entonces una relación con el pasado, León? Hay una respuesta, digamos, ensayística y académica a la realidad política del país, y puede haber una respuesta literaria. Yo las he hecho las dos. Hice una novela hace muchos años también sobre una historia en un bar en Medellín, y ahora hago esta novela que también es una respuesta literaria a la realidad. Las dos son distintas. Ahora, digamos que tengo el sentido de que esta puede ser más profunda, porque escarba ya no solo sobre los hechos y las decisiones, escarba la psicología de las personas,
las motivaciones más profundas y se atreve a colocarlas y a hacerlas, a ligarlas a sus acciones, sus relaciones familiares, los conflictos familiares, las disputas, también esa pasión que es la familia y que motiva muchas de las decisiones de los personajes políticos reales, y que a veces eso no sale al público, incluso que además se intenta negar que es una motivación. Pongamos un caso público, abierto, digamos, el presidente Uribe ha negado mucho que la muerte de su padre es una influencia muy grande en, en su vida política y en las decisiones que toma. Ese es su alegato público. Pero, digamos, quizás otras personas, para ese personaje que es público, puedan decirlo, oiga, de verdad, y sus amigos más íntimos, eso sí tiene mucha influencia en sus decisiones en la vida. Quizás las tenga mucho. Entonces, la ficción permite explorar más esas cosas. Y creo que las dos cosas son necesarias para conocer la vida del país, la literatura y los libros académicos y los libros históricos. Son dos facetas, dos maneras de acercarse a la vida del país. Las dos tienen validez, no hay que validar ninguna de las dos. Cada una tiene su relación. Quizás, digamos, de los escritores latinoamericanos que más, digamos, han explorado y discutido esto en cantidad de ensayos, digamos, es Vargas Llosa. Porque Vargas Llosa, entonces, escribió un gran libro, La verdad de las mentiras, que es analizando escritores y novelas, y entonces discutiendo cuál es la verdad literaria y qué importancia tiene la verdad literaria contrastada con la verdad histórica. Y él parte de decir, a nosotros los escritores de ficción siempre nos dicen, eso es una mentira. Yo que tengo una hija de 3 años y medio, a veces viendo televisión, viendo películas, entonces la mamá le dice, cuando se exalta mucho y se pone muy ansiosa con lo que está ocurriendo en la pantalla, con una historia que le están contando en la pantalla, la mamá le dice, Manuela, eso no es verdad, eso es una historia que están contando allá, eso es mentira, tranquilícese. Y es una explicación para ella, pero para ella, para Manuela, lo que está ocurriendo en la pantalla es una verdad. Y yo creo que el ser humano, digamos, debíamos, pues, nos ayudaría mucho tener esa ingenuidad de mi niña, porque lo que cuentan en las novelas siempre tiene una verdad, y seguramente si es una buena historia, si es un gran escritor, va a tener una verdad mayor que incluso la verdad del historiador, que es lo que decía Alejandro Dumas. De manera que Vargas Llosa sí logra hacer esa diferencia, y además esa relación entre la verdad literaria y la verdad histórica. Y eso yo creo que a Colombia le hace mucha falta ficción sobre nuestra realidad. Hay una abundancia de escritos, de ensayos sobre esta realidad, y a veces hay pocas novelas, pues novelas importantes. Las hubo, García Márquez retrata una realidad de principios del siglo y de finales del siglo XIX en sus novelas, pero necesitamos una ficción más actual y más importante. Sin duda la hay. La novela sicarial, por ejemplo, es muy fuerte en Colombia.